Hola, aquí el Capitán Patapar al habla. Con la semana que agoniza, las baterías ya muy bajas a este momento del día y con funestos presagios, aquí tenemos la pandemia llamando a la puerta, hablan ya de confinamiento, fase roja, ya veremos cómo termina el asunto. He decidido dedicar el videoblog de hoy a hablar de ciencia ficción y ecología. El motivo, o esto viene motivado, porque hace unos días mi mujer, que trabaja en un parque regional natural, volvió de una reunión con expertos de temas ecológicos, de temas medioambientales, con los que están preparando pues un poco el programa cultural, divulgativo, de sensibilización, etcétera, para los próximos meses y años. Y bueno, está candente el tema de que esto del cambio climático, lejos de estabilizarse, pues pinta cada vez peor. Y bueno, hablábamos un poco de estas cosas, intentando remontarnos la moral, o al menos, pues ya sabéis cómo hace la gente que le gusta leer y demás, intentar digerirlo desde un punto de vista, vamos a decir, intelectual. Y bueno, terminamos hablando de aspectos técnicos, por supuesto. Como ingeniero químico, pues algo me tocó tratar en su día de medio ambiente. Y luego ha sido un tema bueno, he seguido con cierto interés desde temas propiamente, digamos, más técnicos industriales, como pudiera ser la catástrofe del Bhopal, o ya desde un punto de vista más general, pues como ha sido la evolución, pues yo qué sé, de la industria petroquímica, la industria de los fertilizantes, la industria de, yo qué sé, del plástico, que ha sido un tema que traté mucho cuando inventamos lo del libro de papel sintético. Y también a partir de lecturas un poco más lúdicas, un poco más de ensayo divulgativo. No sé si en España la habrán traducido, pero Fred Vargas, que es una novelista de policíaca muy conocida en Francia, muy popular, que han adaptado algunas de sus novelas al cine y demás. Hace poco escribió un ensayo divulgativo sobre temas medioambientales y en particular sobre el cambio climático. Muy interesante, no solo por el contenido, que está muy bien hilado, según me ha comentado mi mujer, sino precisamente por esa capacidad de difusión que puede tener un escritor conocido dentro de un público general. Bueno, pues hablando un poco de estas cosas, ya sabes, la típica conversación de pareja cuando tienes hijos de bueno, pues va a colapsar la civilización occidental, quizás deberíamos comprar más gallinas o enseñar a los niños a cultivar su propio huerto. ¿Tú crees que el huerto aguantará si no tenemos reserva propia del agua? Más vale que nos demos vida con esto de recoger mejor las aguas pluviales en la cisterna que lleva abandonada como 30 años que hay debajo de casa, porque, bueno, cuando trajeron el agua corriente, pues hay gente en los pueblos que dijo, va, ¿para qué no vamos a molestar en bombear el agua de las cisternas que hicieron nuestros antepasados hace 200 años, si total podemos abrir el grifo y sale igual? Bueno, pues un poco hablando de estas cosas, ¿no? Que es lo que toca a nuestra generación y más sobre todo cuando tienes, yo qué sé, una pandemia mundial. Ahora estoy leyéndome un libro divulgativo también muy interesante de cómo en 1854 en Londres el señor Jon Snow, que no es solo el protagonista de Juego de Tronos, sino también fue el médico que suministró cloroformo a la reina Victoria en su octavo parto, si no me equivoco, pues es un tío que también, gracias al análisis científico, al análisis estadístico, determinó que la última gran epidemia de cólera de Londres tenía su origen en un suministro de agua y no en el aire, como creían en las teorías miasmáticas de la época. Bueno, pues un poco hablando, pues eso, de lecturas sobre pandemias, que en el libro es curioso porque habla del desarrollo urbano y dice que, bueno, quizás llegue otra pandemia más adelante, es un libro pre-COVID, y te das cuenta de que cuando estás un poco metido en estos temas, pues algunas campanas ya sonaban por algún lado. Y bueno, un poco en este batiburrillo de hablar de distintas fuentes que tenemos técnicas, de ensayo y demás, medio ambiente, lecturas, artículos, revistas, me di cuenta de una cosa y es que mi mujer viene del mundo del arte contemporáneo, es una mujer que ha leído muchísimo, tiene grandes conocimientos literarios, en particular de novela policíaca, novela histórica, los grandes clásicos, pero tiene grandes lagunas en lo que es la literatura fantástica. Ella no había leído prácticamente nada del género hasta que me conoció,
excepciones hechas de pues, grandes obras como el retrato de Dorian Gray o grandes clásicos de la literatura juvenil como Roald Dahl, pero vamos, no tenía un conocimiento, digamos, más profundo, más sistemático de los géneros de fantasía, ciencia ficción y terror. Y entonces, para ella, todas estas movidas de la ciencia ficción se quedaban un poco en el espectro, que se me va a echar al cuello alguno, de Star Wars, ¿no? Para ella, ciencia ficción era Star Wars, ya se le mezcla el tema con Star Trek, y bueno, para ella eran temas de naves espaciales y que no tenían mucho que ver con la, con la realidad más inmediata, digamos. Lo veía un poco como un divertimento para gente que le interesan las cosas muy prospectivas, muy técnicas y muy alejadas de la realidad. Un poco como la literatura de otros mundos. Un poco como va al mismo saco Espada y Planetas y ciencia ficción y bueno, esto un poco lo mismo. De hecho, no ayuda que aquí en Francia hay mucha confusión entre la fantasía y la ciencia ficción para el lector general. Y bueno, le llamaba la atención que hablando un poco de estos temas, yo le comentaba que ya en lo que llaman, me dais en los dedos si me equivoco ahí, la nueva ola de literatura de ciencia ficción, se trataba ya mucho el tema ecológico. Yo soy un tipo muy desordenado de lecturas, pero hablando con ella, pues me acordaba de cosas que hablan ya de cambios climáticos, como pudiera ser el mundo sumergido de Bayard, o yo qué sé, me venía a la cabeza El rebaño ciego, o Zodiac, que creo que es de Anderson Nilsson, un horror yo con los nombres, Neil Stephenson, y libros que he ido leyendo un poco fragmentariamente, pero que volvía una y otra vez a esa cuestión ecológica, a ya una cierta denuncia y que ya abordaban conceptos que, bueno, que cuando vienes de la ingeniería te das cuenta de que están muy anclados en la realidad y que en realidad es retomar temas que son muy reales y que, bueno, que ha habido, yo qué sé, gente que lo ha retomado como en la peli aquella de aparte del informe pelícono, en la. Joder, esta del activista que denunciaba que había aguas contaminadas en Estados Unidos y que la gente pillaba cáncer a causa de ello y demás. Joder, me viene Ali McBeal a la cabeza, pero no es en absoluto ello. Aquí se me va un poco la flapa. Lo que quiero decir es que dentro de un cierto tipo de literatura, en particular la literatura de ciencia ficción, se ha estado abordando la cuestión medioambiental desde hace muchísimo tiempo. De hecho, es curioso porque yo creo que ya dentro de la era dorada y de la era plateada de la ciencia ficción, todo esto, las marcianadas que algunos consideran, ya hay muchísima literatura al respecto porque ya había un pensamiento sobre el planeta, había un pensamiento sobre la terraformación, había un conocimiento de lo que son los ecosistemas, etcétera, para poder modelar esos otros mundos, incluso dentro de la space opera, etcétera, que empujaban a esos autores a fijarse en un aspecto muy interesante del ser humano, que es el ser humano dentro de un entorno natural. Entonces ya había una mirada narrativa y una mirada privilegiada dentro de ese aspecto porque era necesario dentro de los mecanismos de la trama y de la historia. Con esto quiero decir que cuando hablas de novelas, por ejemplo, policíacas, en las que ya hay una denuncia de temas medioambientales, estos suelen estar ahí como motor de la trama y son interesantes porque denuncian una realidad, como puedan ser los vertidos tóxicos en una reserva india, como puedan ser, yo qué sé, un informe pelícano, o como pueda ser, yo qué sé, una conspiración inmobiliaria, unos manejos inmobiliarios para construir en una zona protegida. Esto es una denuncia, sin duda, de temas que son muy actuales y que están ahí y está muy bien que se hagan, pero adolece de un problema de perspectiva, digamos, y es que no hay una reflexión de fondo sobre el propio trasfondo ecológico, el trasfondo medioambiental, es decir, el encaje del ser humano y el encaje del equilibrio del mundo y de la naturaleza dentro de esto, que es una visión que sí ha tenido la ciencia ficción. También ciertas vertientes del terror. Estoy yo pensando, como no, en Emilio Bueso y sus picoleros, en Cenital,
en donde también pues, se utiliza todo el tema medioambiental y el encaje del hombre dentro del mundo, no solo para hacer una denuncia de lo que está ocurriendo a día de hoy y de lo que se nos avecina, sino un tratamiento de terror en el que, bueno, precisamente el saberse parte de un engranaje que si forzamos demasiado es a nosotros a los que va a mandar al carajo, eh, pues eso merece la pena reflexionar sobre él. Porque esto es una cosa que yo pues le comentaba con mi mujer y es que tenemos una visión muy antropocéntrica del asunto y esto es algo en lo que no se da cuenta mucha gente y es que si se nos va la mano con la temperatura en el planeta, si las concentraciones de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera cambian, y en general, si las condiciones climáticas cambian, a los que nos va a dar por saco es a nosotros, a los últimos mamíferos de la cadena, mientras que hay otras especies que ya vivían en el Cretácico y que, oye, se las apañaron muy bien con una atmósfera cuya composición química era ya muy distinta, con un nivel de temperatura que era ya muy distinto y que incluso con una composición de niveles de aguas, continentes, ecosistemas enteros que era muy distinta. Por ejemplo, las cucarachas seguramente seguirán ahí mientras a nosotros nos dan por saco. Y otras especies que sufrimos ahí malamente, pues como puedan ser, yo que sé, las garrapatas, que por lo visto ya había en época prehistórica. Es posible que los piojos, que también nos están dando mucha guerra últimamente, porque cada vez resisten mejor los champús antipiojos, ya que estamos nosotros como lerdos pasándonos de productos químicos para no rascarnos, sino usar medios mecánicos para quitárnoslos de encima. Y bueno, pues eso, que a veces no vemos el cuadro completo. Y en este sentido yo creo que francamente es una pena que la literatura de ciencia ficción, la literatura prospectiva, incluso ciertas variantes de la fantasía y del terror no sean más conocidas por el público en general, porque en realidad son vectores de transmisión de conocimientos muy prácticos y muy oportunos. Hace poco, por salir un poco del terror, que es lo mío, salir un poco de la ciencia ficción, que no es nada de lo mío, pero que me gusta mucho también y que viene muy bien, es muy socorrida para estos ejemplos, pues hace poco hablando con mi hijo de Canción de Hielo y Fuego, que se está leyendo con mucho interés, pues me doy cuenta de que es un tema súper interesante, es una excusa súper interesante para hablar de él, de cosas, por ejemplo, históricas. Pues porque dentro de Juego de Tronos hay muchos temas históricos. Ahora le está escribiendo su árbol genealógico de los Targaryen y nos da la excusa para hablar, pues por ejemplo, de Calígula y de cómo intentó introducir los usos y costumbres del matrimonio dentro de la propia familia para divinizar la estirpe real, que es una cosa pues que viene pues de Oriente, viene de los egipcios y viene de otras culturas y que en un momento dado en el Imperio Romano se intentó utilizar. Que un poco en Juego de Tronos tenemos ese tema también, está el tema del incesto y demás, y el tema del incesto en política tiene unas connotaciones históricas más que evidentes. Y bueno, pues está el tema de Calígula ahí que me parece muy interesante. Pero también viene bien para hablar, pues por ejemplo, del invierno está llegando. Y esta es una cosa muy curiosa de Martin, que se ha metido ahí una especie de edad del hielo oye, es muy original y que permite hablar de cuestiones medioambientales también con los jóvenes y te das cuenta de que este tipo de obras que pueden resultar mucho más cercanas al lector, al joven lector, pues permiten adquirir unos conocimientos y sobre todo una sensibilidad y una búsqueda de una visión en perspectiva, que a mí es precisamente lo que más interesante me ha parecido de trabajos como El rebaño ciego, que luego para entender la realidad y entender lo que nos espera y lo que estamos viviendo, pues son francamente potentes, son francamente interesantes. Y en este sentido, y aquí sí que quiero hacer un poco una reivindicación a nuestros géneros dentro de la faceta lectura, me he dado cuenta de que en las adaptaciones cinematográficas, con excepciones muy loables, y que quizás el formato serie permita reabordar de otra forma, porque es un formato, bueno, lo hemos visto en Star Trek, que permite el trabajar un poco las ideas de fondo, con un poco más de calma y llevarlas un poco más allá. Sí que es verdad que el cine de ciencia ficción mainstream, el cine que llega gran público de ciencia ficción, muchas veces
se queda en la parte más espectacular, en la parte más fuegos artificiales, cierre en el último minuto, vamos a meter adrenalina, vamos a meter robots, vamos a meter explosiones, vamos a meter naves y rayos láser, que desvirtúan un poco la esencia en algunos momentos de lo que podría dar, o quizás no la esencia, pero el potencial de transmisión de conocimientos. Y bueno, en ese sentido, yo como siempre soy un eterno optimista, me digo pues eso, que con las series, la nueva forma de hacer cine, ya no tan constreñida a ciertos formatos, la capacidad que tenemos ahora también de llegar a grandes públicos sin necesidad de pasar por las salas, de pasar por formatos más cerrados que requería la industria, digamos, para asegurarse el poañón que dicen aquí, su saco de monedas. Y yo creo que sí que se podrá llegar a ese gran público, pero también es una labor un poco de todos. Y en ese sentido creo que no está mal, por ejemplo, decirse en las reuniones de familiares, de vez en cuando hablar de estas cosas con gente que nos acerca al género y picarles un poco la curiosidad. Nunca es tarde. Mi mujer prácticamente no había leído nunca ciencia ficción y ahora le va picando el gusanillo porque se da cuenta de que hay muchas cosas por descubrir ahí. Del mismo modo que, oye, a mí también me va picando más la novela negra y la novela policíaca a veces, pues porque han sido géneros que a mí francamente no me hicieron mucho tilín en mi infancia, quizás porque se empeñaban en decirme que lo mejor de Poe eran los relatos policíacos y ahí pues me gustaban más cosas como El Cuervo. Pero bueno, divagaciones aparte, ya perdonaréis que el videoblog siempre me queda un poco deslavazado los viernes, igual estoy demasiado cansado para hacerlos, debería pasarlos a los sábados, no os cortéis de decirlo en los comentarios. Pues un poco traer esta pequeña reflexión, ¿no? Tenemos ahí sobre la mesa una serie de problemas que en realidad no son tan nuevos. Hay ciertas ramas de la literatura que llevan hablando de ellos bastante explícitamente 60 años a lo tonto modorro. Así que quizás vendría bien que empezáramos a difundir más entre igual, venga, va, vamos un poco de proselitismo. Yo en la sala de profesores pues a veces saco estos temas y sorprendentemente empezamos a ser una generación que está yo creo más preparada a ello porque nos hemos criado con unos audiovisuales y con unas películas, unas series que nos han predispuesto un poco a ello. Y francamente, las nuevas generaciones son terreno abonado para ello. Quizás no en el formato que tenemos la costumbre de tratarlo, pero sin duda son temas que les interesan. Al menos si se presentan bien. Al menos esa es mi experiencia. Bueno, yo qué sé, tampoco voy a pontificar mucho. Seguimos en contacto. Mañana, día de dormir un poco más por la mañana, me levantaré en lugar de las 6 un poquito más tarde y me pondré a tope con los emails prometido, me pongo al día, me pongo al día. Y bueno, esperemos que no nos pille un confinamiento y hasta entonces cuidaros mucho, seguid leyendo mucho, seguid compartiendo vuestros conocimientos, es muy importante en blogs, en persona, a través de los comentarios. Sigamos enriqueciéndonos los unos a los otros porque al final de eso va, esto de la literatura, esto de la narrativa, esto de nuestros géneros, llamamos los menores, mayores o como queramos, va de compartir, de picarnos la curiosidad y seguir creciendo como lectores, como personas. Cuidaros mucho y esperemos que el fin del mundo no nos pille demasiado pronto. Hasta pronto.